Es. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Carlos Augusto Chacón. Él es analista político, experto en temas de seguridad y además es director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, que estará realizando un gran evento por estos días. Hoy exactamente. Así que esa es la información que tenemos con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Carlos, muy buenos días, bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. Don Didier, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, ¿estuvo bien pronunciado el apellido Olózaga? Olózaga, sí señor. Olózaga. Bueno, eh, ¿fue secuestro o cerco humanitario? Usted como experto en temas de seguridad, lo que ocurrió en San Vicente del Caguán con los policías. Pues no se necesita ser experto en seguridad para saber que fue un secuestro y fue una comisión de una sucesión de hechos de delitos y de actos violentos que el Estado colombiano y la sociedad colombiana debe rechazar de manera unánime y contundente. ¿Por qué el ministro habla de cerco humanitario? Porque han venido con una narrativa que busca justificar este tipo de actos de violencia. Eh, Podría uno decir que están queriendo simplemente congraciarse con unos sectores específicos, pero pues lo que todos los colombianos han visto por televisión, gracias a las redes sociales y a los videos de que estaban ahí, es que se cometió el asesinato de un policía, de un civil, el secuestro de varios policías y civiles, un atentado a infraestructura petrolera, el hurto de material de intendencia de los policías que estaban allá. Es decir, una serie de crímenes, pero además por unas organizaciones que no está claro a quién representan, porque tampoco se sabe o se ha logrado establecer, de acuerdo a lo que varios medios han logrado hablar con la comunidad de San Vicente del Caguán, es que incluso esas personas que estaban allá no son de la región, son de otras regiones, no son campesinos propiamente que se hayan organizado para oponerse al proyecto petrolero. Entonces, aquí lo que hay que, o lo que uno esperaría del gobierno nacional, es que el gobierno nacional aclare específicamente qué clase de estructura fue la que cometió estos crímenes, qué clase de organización, y por supuesto que se siente a negociar, pero garantizando que no va a haber impunidad en el caso de los crímenes que se cometieron y garantizando que lo que va a reinar en San Vicente en Caguán es el imperio de la ley, no simplemente que se va a permitir que entonces las vías de hecho, la violencia política, cualquier otro acto criminal se convierta entonces en la moneda de cambio de cualquier organización que decida presionar a una empresa o al mismo Estado para cumplir unos objetivos determinados. Yo creo que el Colombia es un Estado de Derecho y nosotros, luego de esta historia tan sangrienta que nos ha costado con democracia, no podemos permitir entonces que cualquier organización simplemente acuda a las vías de hecho. Abogado, pero entonces, ¿alguien quiere sabotear al gobierno Petro? Porque si los que protestaron no son los de ahí, sino que vinieron de otra parte. Es más, se habla de venezolanos que estarían al frente de esta revuelta que se presentó allí. ¿Quieren sabotear al gobierno Petro o es un show, digámoslo de esa manera, un espectáculo que montó el mismo gobierno, si se quiere pensar de esa manera? No, yo no creo que sea algo montado por ellos, pero pues ante la actitud de pasividad, ante ese lenguaje complaciente y apaciguador frente a a las organizaciones criminales, pues claramente las demás organizaciones y otras estructuras van a sentir que este es un gobierno que no va a tener, digamos, las condiciones o la voluntad política de enfrentarlos, y claramente entonces saben que pueden presionar. Es decir, no ven en este gobierno un gobierno dispuesto a imponer la ley, la justicia, entonces deciden usar la violencia como mecanismo de presión política. Bueno, pero el gobierno es muy orgulloso de su actitud y su comportamiento y su manera de proceder, tanto el gobierno como los seguidores del gobierno. Uno los ve diciendo, sí ve que este es un gobierno diferente, sí ve que esto no es a los berracazos ni golpeando a la gente, sí ve que se puede dialogar antes que entrar con la fuerza pública a meterle el ESMAD, a comportarse de manera violenta, como muchos dicen. Es decir, para ellos eso es algo muy positivo. Pues desafortunadamente son unas personas que distorsionan la realidad. Si el gobierno tuviera voluntad de dialogar, ¿por qué no se sentaron a dialogar cuando la Procuraduría y la Defensoría de la región advirtieron los niveles de conflictividad social?
porque es que esto no pasó de la noche a la mañana. El gobierno sabía claramente lo que estaba pasando en la región. Es más, el ministro Prada, en una conferencia en la Universidad Externado, exalta esa guardia campesina, la ve como una forma de organización que a él le parece que es admirable sociológicamente, cuando es particular, porque estamos hablando de unas organizaciones de paraseguridad, es decir, unas organizaciones de seguridad alternas a la seguridad del Estado. Estamos, insisto, en un Estado social de derecho donde quien tiene el monopolio de la fuerza de la violencia es el Estado colombiano a través de su fuerza pública, no otras organizaciones, porque en la medida en que usted tenga otras organizaciones, pues son organizaciones que terminan generando lo que vimos en San Vicente. O la historia que hemos tenido en Colombia con organizaciones no solamente insurgentes, sino como el paramilitarismo o las autodefensas. Entonces es muy particular que quienes durante los últimos 10 años o 20 años han hecho campaña a favor del presidente Petro, denunciando el paramilitarismo, denunciando las autodefensas, hoy en día callen con una estructura pues que su naturaleza es muy similar, o al menos su forma de conformación alterna, paralela al Estado, sin unas reglas de juego, sin una rendición de cuentas, sin un control realmente, digamos, de parte de las organizaciones de seguridad del Estado, no controlan a estas otras estructuras, pues uno lo que se pregunta es entonces, ¿cómo así? ¿Aquí hay un doble discurso? Insisto, pues el problema es que quienes afirman eso que usted menciona, John Didier, son personas que les gusta distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. Aquí estamos ante una situación que se venía presentando y que el gobierno debió haber actuado para prevenir precisamente que terminara como terminó, con el asesinato de un policía y de un civil, lo cual es lamentable, es desafortunado, pero además con el secuestro de un grupo de personas, entre esos oficiales de la policía. El ESMAD, estos policías del ESMAD llegaron allá porque el gobierno no había tenido ninguna voluntad, es decir, no pueden sacar pecho de algo que debieron haber hecho oportunamente, no lo hicieron. Pero entonces, ¿quién hizo esto? Si no eran de la región, ¿de dónde eran y qué buscan? Pues eso es lo que tiene que establecer, es lo que tienen que establecer las autoridades. Ahora, la información que se conoce públicamente es que al parecer a esta empresa la llevaban extorsionando, pidiéndole unas sumas de dinero por operar en esa región. E insisto, lo que también se sabe por medios de comunicación es que eran, digamos, esa guardia campesina está conformada por personas que no son de ahí. Y los campesinos de la región, pues obviamente que son personas que no están involucradas en lo que pasó, pues sienten miedo. Pues aquí se está instrumentalizando el descontento, seguramente legítimo, de algunos sectores por temas que, aún insisto, es que no se conocen. Es que ese es el problema con esta administración, que son temas sobre los cuales no hay total claridad. ¿Cuáles son las causas reales de este conflicto? El impacto ambiental. Se sabe si esta empresa había adoptado mecanismos para proteger el medio ambiente, si había una política medioambiental, si efectivamente estamos frente a un daño ambiental, frente a un problema social. Lo que es que hay unas estructuras que hacen unas reivindicaciones y que exigen unos pagos y unos compromisos por parte del Estado. Sí, pero digamos el Estado y el gobierno, el gobierno y el gobierno, sus ministros y el presidente son los que tienen que asumir la responsabilidad frente a esto y informar a la opinión pública claramente qué está pasando, por qué esta situación se está presentando. Pero cuando uno ve que no actúan, que esperan esto en un hecho de violencia y que además del hecho de violencia, lo que hacen es básicamente justificarlo y cambiar la narrativa, Ujú. como pues usted llamar cerco humanitario a una serie de actos criminales y violentos, pues eso también le manda a usted un mensaje de qué clase de gobierno es el que estamos ahorita en Colombia. Pues un gobierno que no le, que tiene una forma distinta de ver las cosas, pero que además está permitiendo que se configuren estos hechos. Ujú. Sí, entonces, tratando de interpretar lo que usted está manifestando, Carlos Augusto Chacón, es que las estructuras criminales que se han dado cuenta que este es un gobierno débil, digámoslo de esa manera, porque le gusta dialogar, le gusta empoderar la protesta, pues han entendido que se pueden camuflar en esa serie de situaciones donde puede haber inconformismo para poder hacer de las suyas. Estaban exigiendo un dinero de esta multinacional, de esta empresa, la están extorsionando, entonces aprovechan que no han construido una carretera para poder hacer este tipo de protestas y de una vez enviarle un mensaje a estas empresas o pagan o mire lo que nosotros podemos hacer, aprovechando la debilidad del gobierno vista desde este punto de vista, claro, porque muchos dirán, no, es que esa es una fortaleza. ¿Es así? ¿Es la interpretación de lo que acaba de pasar en San Vicente del Caguán? Es que efectivamente yo creo que el diálogo social,
negociar con los sectores que están inconformes es una fortaleza de cualquier gobierno. Por supuesto es que una cosa no se opone a la otra, pero lo cierto es que cuando el gobierno no dialoga, no se sienta, no adopta mecanismos, los grupos incurren en la violencia y el gobierno en ese momento es que hay unos límites para todo. El diálogo es fundamental, por supuesto, la negociación, por supuesto, que el gobierno cumpla compromisos que no se habían cumplido, no importa si son de esto, de una administración anterior, es importante. Pero lo que es inaceptable, John Didier, es que se incurre en la violencia, se cometen crímenes y el gobierno, pues lo que hace es básicamente justificarlos. Eso no es correcto. O si se quiere no justificarlos, entonces matizar lo que sucedió para que la opinión pública no se haga un criterio frente a unos hechos que son muy graves. Porque entonces imagínese usted si cada organización campesina en Colombia, donde llevan décadas que no les han cumplido con la construcción de vías terciarias, de conexión a troncales, incurrieran en el mismo tipo de actividades que esta Guardia Campesina, pues tendríamos básicamente un conflicto de proporciones nunca vistas en el país. Pues es un país que tiene enormes problemas de falta de conectividad, de falta de cumplimiento de compromisos por parte del Estado. Pero eso no es óbice para que cualquiera entonces diga, entonces nos armamos y aquí arrancamos a atentar contra las empresas de la región y si llega la policía entonces los secuestramos y los asesinamos. O sea, que eso no es un Estado de Derecho, es un Estado fallido, donde entonces son las vías de hecho y no es las vías democráticas las que generan la solución de las controversias. Ahora, ¿usted cree que pase algo después de esta situación que se ha presentado? Dos personas fallecidas, un uniformado, un campesino. Las armas no aparecen por ninguna parte, los computadores no aparecen por ninguna parte. La Procuraduría anunció investigación a los ministros del Interior y de Defensa. ¿Va a pasar algo con esta situación o eso va a quedar en nada? Pues lo que uno esperaría es que no haya impunidad frente a los responsables de estos hechos, ni frente a los responsables político-administrativos, ni frente a quienes estando en territorio cometieron estos hechos. Uno lo que hubiera esperado es que el gobierno maravilloso se va a sentar a negociar, exigiendo que quien asesinó al policía y al civil, pues obviamente se procese ante las autoridades como corresponde. Es que nosotros no podemos generar mecanismos de impunidad. Y por supuesto que se adopten medidas frente a quienes secuestraron a los policías y a los empleados de la empresa. Pero pues lo que vemos es que hay un acuerdo donde el gobierno básicamente estos temas quedan por fuera y avanzas en otros compromisos cumpliendo lo que le están exigiendo. Entonces, pues eso genera preocupación y genera incertidumbre. Ahora, este tema de la paz total y de las denuncias que se han conocido de que le estaban pidiendo plata a los narcos para que se colaran en la paz total, ¿podría terminar afectando la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo ve usted este asunto? Pues habrá que esperar a conocer las decisiones de las autoridades. Eso es lo primero, vamos a ver efectivamente esto cómo avanza. Si se determina efectivamente que con las pruebas que se tienen y producto de las investigaciones hubo este tipo de penetraciones, de financiamiento ilegal de campañas, etcétera, pues claramente tiene que ser un hecho que va a poner en entredicho pues la legitimidad de este gobierno, porque pues cuando un gobierno recibe plata de los narcotraficantes, es claramente un gobierno con enormes problemas de legitimidad. Bueno, hay hoy una jornada bastante importante que se está anunciando el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, el Instituto Atlántico de Gobierno y el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, pues está invitando a participar del Foro Atlántico Bogotá, Instituciones Democráticas, Libertad y Progreso. Está, fíjese usted, José María Aznar, presidente de Atlántico Instituto de Estudios, Margarita Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, Rosario Córdoba, presidente de la Junta Directiva del Grupo Argos, y el periodista Juan Lozano serán los panelistas invitados a conversar sobre la situación económica y política de América Latina y España. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen frente a este foro? Bueno, es el lanzamiento del capítulo colombiano del Instituto Atlántico en alianza con el CESE y con el ICP. Y es un foro con el que esperamos, quienes van a participar, acompañarnos el día de hoy, conversar sobre los desafíos de la democracia, de las instituciones democráticas específicamente, de la libertad económica en América Latina y por supuesto en Colombia. Y un poco aprovechar el lanzamiento de este instituto que tiene dos
fortaleza muy importante, si es la formación en temas empresariales y la formación en temas políticos, para analizar desde ese escenario académico la coyuntura regional, la coyuntura de América Latina y de España, y buscar alternativas de solución, especialmente a través de cómo la academia se convierte en un motor de esas transformaciones que necesita la región precisamente para salir de esta coyuntura tan complicada. ¿En Colombia todavía hay democracia? Con este gobierno, ¿usted lo ve así? Este tema de estas atribuciones que se está tomando el presidente, estas mayorías que quieren imponer un modelo de salud, por ejemplo, de reforma a la justicia, de todas las reformas que se han anunciado. En Colombia hay instituciones y eso es muy importante, están las cortes, digamos, aquí no solamente, a pesar de ser un régimen tan presidencialista, no solamente el Ejecutivo toma decisiones, en manos del Congreso y la responsabilidad de los congresistas de cara a las reformas que se están tramitando también es importante y también los congresistas en esa responsabilidad pueden frenar algunos de los proyectos de ley que tendrán efectos negativos en los colombianos y en el desarrollo del país, en el futuro del país. Yo creo que uno no puede simplemente decir que por la actitud de un gobierno o de una coyuntura específica no hay democracia. Colombia no es una democracia perfecta, por supuesto que no, pero es un país que ha logrado construir una institucionalidad democrática, unas reglas de juego, y yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que defenderlo. Y en los últimos días también hemos visto cómo las Cortes han actuado en defensa precisamente de esa institucionalidad democrática. Pues queremos agradecerle su presencia en los micrófonos de Al Día Noticias, emisora punto 5, Carlos Augusto Chacón, quien nos ha acompañado a esta hora analizando la situación que se ha presentado en San Vicente del Caguán, lo que está pasando con toda esta situación en materia de seguridad. Una pregunta final, algo así rápido. Lo del paro minero, ¿qué le dicen? Pues los paros implican que hay una inconformidad con el gobierno o que son un mecanismo de presión. Habrá que esperar efectivamente qué sucede en estos días para uno conocer un poco más, pero hay inconformidad en distintos sectores porque las decisiones que está adoptando el gobierno van a tener unos impactos en distintos sectores de la economía, especialmente en la clase trabajadora, los más vulnerables. Los anuncios del gobierno y sus proyectos de ley digamos, la posición frente a determinados temas genera incertidumbre. La incertidumbre tiene efectos en la economía. Mire la inversión cómo ha bajado, mire el problema frente a los empresarios en la toma de decisiones frente a la inversión para continuar con proyectos que generan empleos, que generan productividad, que tienen un impacto social importante. Entonces, claramente hay sectores que están inconformes porque la posición del gobierno va a tener unos efectos que podríamos decir van a ser devastadores para muchos sectores. En regiones donde, por ejemplo, regiones mineras, donde se requiere esa industria, pero que además ha sido una industria responsable ambiental y socialmente, que ha adoptado nuevas tecnologías, que trabaja con seriedad. Mientras usted tiene otras regiones donde no se ha permitido la minería legal, usted tiene extracción ilícita de minerales con problemas de conflictividad social controlados por grupos ilícitos, con altos niveles de contaminación. Entonces, uno lo que esperaría es que el gobierno respalde la minería legal, permita que estos modelos, este modelo extractivo siga apalancando el desarrollo del país, porque además ha demostrado tener las condiciones para hacerlo y para adaptarse y para mejorar en sus estándares. Y por el contrario, pues enfrentar a los grupos criminales. Pero aquí parece que se prohíbe la industria legal al tiempo que se negocia con los actores ilegales que se encargan de llevar a cabo o de desarrollar economías ilícitas. Entonces es paradójico y eso por Mm, supuesto genera inconformidad e incertidumbre en la sociedad civil. muy claro. Abogado Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, muy amable por estar aquí en Al Día Noticias, usted como experto en temas de seguridad y política. Que pase buen día. Gracias, John Didier. Buen día para ti. Que estés muy bien. Muy Chao, bien, chao. estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.